Bienvenidos y bienvenidas, somos Armonía Interna Cósmica. ¿Cómo están el día de hoy? Hoy tenemos una invitada muy especial con quienes vamos a conversar acerca de los propósitos en esta nueva etapa en nuestro podcast, en el cual ya hemos tenido anteriormente otros invitados. Así que a pedido de ustedes regresamos para que estas personas puedan compartir este proceso de poder llegar a cumplir cada uno de sus propósitos en su vida. Hoy tenemos a la representante de la marca Jaguar. Ella es Cintia Ponce, a quien le damos la bienvenida. Gracias, Cintia, por permitirnos compartir tu experiencia, porque eso es lo que la gente quiere. Gente auténtica que haya logrado sus propósitos. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Y de hecho me gusta que digas propósitos, porque normalmente se escucha más decir que encuentres tu propósito, ¿no? Y suena como que solo tenemos un propósito de vida y en realidad no, hay diferentes propósitos de vida para diferentes aspectos de nuestra vida, ¿no? Porque el mismo propósito que tenemos para un negocio no es el mismo para una vida en nuestras relaciones personales, en la familia, con los amigos, ¿no? Son diferentes propósitos los que tenemos en nuestra vida, pero no se habla de esto normalmente, sino se ve solo como el propósito de vida, ese que vas a alcanzar, y a veces la gente se pierde en eso, en buscar un propósito de vida, ¿no? Cuando tenemos diferentes propósitos de vida, y eso me gusta que lo puedas plantear de esa manera. Y bueno, hoy hablaremos en ese sentido de el emprendimiento y de Jaguar como propósito de mi vida. Y bueno, aquí estoy para recibir todas tus preguntas. Sí, me interesé mucho porque pocas personas se arriesgan a crear marcas sustentables, marcas ecológicas, porque muchas veces las personas dicen, si te vas a meter en este campo de trabajar con marcas que van a ser sustentables, ecológicas, vas a tener que hacer más inversión, vas a tener un nicho de público más reducido. Es como, ¿qué va a pasar? Entonces, pero vamos a empezar por el principio. Cuando tú vamos a ver, cuando tú estabas en ese proceso de decir, necesito hacer algo nuevo en mi vida, ¿qué pasó antes de crear Jaguar? ¿Cuál era ese propósito que apareció antes de crear Jaguar? Bueno, a ver, Jaguar es parte de un cambio de vida realmente, porque yo trabajé más de 15 años en la industria de telecomunicaciones y tecnología como vendedora en Perú, y por temas personales decidí hacer como un alto porque mi hija necesitaba mucha más atención de parte mía y yo estaba asumiendo más retos, más responsabilidad, más tiempo en el trabajo con la ocupación que tenía antes de Jaguar. Y con lo que pasó a nivel personal, pues tuve que hacer un alto y evaluar mi vida y decir qué es lo que quiero realmente. Yo quiero una familia saludable, en este caso éramos mi hija y yo, la familia, el núcleo familiar, y pues no elegí mal. En lugar de tomar la propuesta de ser una gerente general o de ser una country manager en una compañía transnacional, pues decidí enfocarme en mi hija y en mí. Así que renuncié a mis trabajos y emprendí un vuelo hacia Virginia, y no podía trabajar porque tenía la visa de turista y la intención era ir a despejarnos y a conectarnos más como mamá e hija. Y así fue, entonces dije, ¿qué hago? Soy una persona bastante activa, aun cuando tenía planes con mi hija y ella seguía en la escuela online, ¿no? Había tiempo, entonces dije, ¿qué hago? No puedo trabajar, pero yo sé vender. Y había estudiado diseño de modas como primera carrera cuando era muy jovencita, y después ya de mamá, la segunda carrera fue marketing y me especialicé más por la misma experiencia de ventas en el área comercial en eso, ¿no? Entonces dije, yo sé vender,
tenía los contactos, empecé con una sola bordadora y empecé a hacer solo camisetas bordadas a mano. Y así vendiéndolas por internet, por las redes sociales, en ferias allá en en Virginia. Mi prima tenía una amiga que hacía ferias, entonces después otra amiga acá en Utah me dijo, hay el Festival Latino de Provo, me vine a Utah, me quedé como un mes y medio y así empecé a ver que a la gente le gustaba no solo la calidad de las prendas, sino el diseño, la historia que había detrás de cada uno de los diseños, porque no solo trabajo como con flores y ya está, que se vea floral el diseño, sino las flores tienen un significado, como las flores ayacuchanas, son 5.000 años de antigüedad que tiene el bordado en Ayacucho, la flor de la cantuta, que es la flor sagrada de los incas, ¿no? Y trato de compartir siempre mi cultura peruana a través de mis diseños y eso fue gustando, me tocó regresar a Perú porque ya se vencía la visa, entonces dije, bueno, esto está andando, me fui a Ayacucho, a Cusco, a conocer comunidades, me sumergí en la realidad de las artesanas y conocí una realidad que me traspasó el alma, porque si yo había crecido en una familia bastante humilde, en donde a veces teníamos que esperar un poco más de horas para comer, me encontré con una realidad en la que a veces no había para comer, no había para tomar una ducha porque no había para el jabón, o cocinaban a leña, ¿no? Porque les pagaban por trabajar todo un día 10 soles, que son como $2 al día, ¿te imaginas? Por eso tenían una mala salud, porque no se podían alimentar bien. Me encontré con esa realidad y pues yo no quería ser una compañía más que los contrata y los explota, ¿no? Y entonces ahí empezó a hacer mi trabajo más de revalorización de su arte, porque he convivido con ellas, yo he dibujado mientras ellas bordaban y he visto el tiempo que toma hacer el bordado, ¿no? Entonces ahí es donde empieza también ese cambio hacia el empoderamiento de estas mujeres artesanas, de que valoren primero lo que ellas hacen, que vean realmente que es un arte y no eh, simplemente hacer un bordadito, como decían, es un trabajo del día a día y ya lo ven así, ¿no? Como un trabajo nada más, pero son artistas. Entonces yo trataba de transmitirles eso para que puedan sentir la seguridad y el valor por lo que hacen. Y así es como he venido desarrollando mi negocio. Hoy en día pues no solo hacemos camisetas bordadas, sino ya tuve la oportunidad de regresar a Perú después de casi 3 años y pude hacer realidad muchos de mis diseños que venía haciendo boceto y eligiendo en todo ese tiempo que estaba sin poder regresar a Perú hasta que este año se dio la oportunidad y pude hacerlo y los resultados salieron maravillosos. Este emprendimiento me ha podido permitir conocer personas maravillosas, tanto del lado del equipo que trabaja conmigo como el lado de mis clientes, ¿no? Es también como todo se alinea para poder encontrar a los clientes que valoran. Y como tú bien lo dijiste, ser una marca sostenible, aunque la sostenibilidad a veces está disfrazada, ¿no? Implica hacer mucha más inversión porque tienes que consumir uno productos que no sean agresivos con el medio ambiente, tus insumos tienen que ser muy cuidadosos. También la responsabilidad social, que hay un propósito de, ¿no? Hagas economía circular, o sea, que apoyes en el lugar en donde se está produciendo. En mi caso es Perú, entonces hago compra a proveedores locales, a artistas pequeños, a compañías pequeñas también que me puedan facilitar como el tema de la alpaca, que es más de manera artesanal como lo estamos trabajando y es un arduo trabajo porque te demanda mucho más
tiempo en elegir al tipo de proveedores, los insumos que vas a comprar y pues todo lo que ya he comentado. No es tan fácil como una marca fast fashion que tiene, no importa de qué material esté hecho la prenda. Nosotros en Jaguar trabajamos con fibras naturales, tintes naturales en muchos de los casos y también cuidamos mucho el detalle de la confección de nuestras prendas. Entonces, que las prendas sean durables, ¿no? Que la confección esté impecable, cuidamos todos los aspectos para que el cliente tenga un producto para que que le dure toda la vida, ¿no? toda la... Entonces, creemos en que las prendas pueden ser heredables y no desechables, como antes, ¿no? Porque teníamos la opción de escoger el blazer o el saco de la abuelita, la chompa de la abuelita, el suéter de la abuelita, porque le duraba, ¿no? Muchísimo tiempo. Entonces, es difícil el trabajo de mantenerte como una marca sostenible por los mismos costos, tanto de tiempo y dinero que esto implica, pero hay un propósito detrás de eso también, ¿no? Que es educar al cliente y no todos valoran la calidad, el diseño, el trabajo de las artesanas, de lo hecho a mano, ¿no? Pero bueno, ahí estamos como embajadores de la alpaca y del algodón pima peruano aquí en los Estados Unidos. Y me gusta escuchar todo este proceso porque nos lleva a poder comprender que un propósito se va construyendo de otros pequeños objetivos. Entonces, hablando de Cintia, en ella, en su vida, eh, cuando tú, a ver, cuando tú empiezas este proyecto, eh, ¿qué pasaba por ti en cuanto a tus emociones? Tú has dicho palabras muy importantes que yo también trabajo mucho en esto, lo que es de los propósitos, la valoración. ¿Cómo ves tú el hecho de, cómo fue ese proceso de valoración primero contigo, ¿sí? Porque para poder transmitirlo a otro, primero lo tengo que vivir yo. Cómo yo encontré el valor en mí para crear este propósito con este grupo de mujeres. Mm, Bueno, primero, pues pienso que influyó mucho la crianza que yo he tenido, ¿no? Como comentaba, y crecí en una familia sencilla, no teníamos muchas comodidades, poco a poco siempre vi a mis padres trabajar, pero aún así había muchas limitaciones económicas. Y para mí eso fue como una forma de siempre buscar más, de estudiar, de trabajar y de ser la mejor en mi trabajo para que a mi hija no le falte lo que de repente a mí me faltó. Entonces en esa búsqueda, en ese afán, siempre trataba de ser la mejor para que económicamente me vaya bien. Pero también el hecho de estar en este mundo comercial, la alta competitividad que había, me hacía llevarme más hacia la parte externa, a la validación externa, a lo que los demás podían pensar de mí, y yo creé una personalidad en base a eso, hasta que llegó la pandemia y fue para mí una gran bendición porque la pandemia me hizo ser una mujer más consciente, me hizo poder reconocer muchas de los traumas que yo tenía por la misma soledad de vivir. En Perú estábamos encerrados, ¿no? Entonces no había más distracciones, porque cuando estábamos sin la pandemia, pues si tenías algún problema, te ibas con las amigas o me iba de viaje y me distraía, despejaba mi mente y volvía de nuevo a empezar. Pero en la pandemia estaba sola y ahí es donde empecé a escuchar mi cuerpo, a escuchar mis pensamientos y por eso digo que me hizo una mujer más consciente. Ya con esa sensibilidad, cuando se da lo de Jaguar, que fue en el 2021,
pues ya yo venía trabajando en todo ese proceso y desarrollo personal y esa sensibilidad fue importante para mí, para poder conectar con esas personas y poder hacer que ellas valoren también, ¿no? Yo reconozco ahora que el hecho de haber crecido en un ambiente en donde se necesitaba luchar constantemente para obtener la comida, necesitabas luchar para obtener la educación y todo eso. Y muchas veces estás en esa lucha, pero sigues siendo pobre, sigues teniendo las mismas limitaciones, ¿no? Y aprendí que pues la lucha, la resistencia no es símbolo de valentía. En nosotras las mujeres, sobre todo, la valentía viene desde el merecimiento, desde el florecimiento de nuestra divinidad. Y eso es algo que yo estoy reconstruyendo ahora mismo también, porque en este mundo tan acelerado no nos escuchamos, no sentimos lo que realmente somos, construimos nuestra personalidad en base a lo que hacemos, ¿no? Y estamos con la agenda llena y con la superproductividad y yo me sentía así por mucho tiempo, tenía que estar haciendo algo para sentirme productiva, ¿no? Y ahora pues florezco desde el descanso, desde darme tiempo para mí y ese valor que yo he ido construyendo de simplemente ser un ser humano y en especial una mujer que da vida, porque tenemos ese don divino de procrear, pues ya me merezco todo lo mejor del mundo, ¿no? Y trato de compartir eso también con mi comunidad, tanto en el lado del equipo como por el lado de los clientes. Entonces, esta valoración no se da de la noche a la mañana. A mí Jaguar me ha permitido también conocerme más, tener un negocio en otro país, estar lejos de donde se produce todo, ha sido muy retador. He pasado por estafas, por robos, pérdidas de mercadería, que muchas veces decía ya, lo dejo y pienso en buscar otro trabajo. Total, pues todo el mundo lo hace, ¿no? Pero recuerdo mi propósito con Jaguar y digo, no, porque no solo se trata de mí, sino se trata de las personas que trabajan conmigo y de sus familias. Y es así es como vuelvo a tomar impulso para poder seguir en este mundo del emprendimiento. Y, y tomo atención en lo que tú estás mencionando, que es precisamente el propósito de Jaguar. ¿Cuál es el propósito de Cintia para esta etapa en su vida y cómo tú puedes darnos, yo no digo tips, sino darnos un poquito algunos pasos que a las personas que están escuchando este podcast puedan llegar a avanzar en sus propósitos? Mira, lo primero y que es creo que lo más difícil que he pasado es abrazar mi soledad, esa solitud, como se le dice, porque una cosa es estar sola y otra cosa es sentirte sola. Yo tenía que estar sola, escuchar mis pensamientos, escuchar de dónde vienen. Para esto había pasado ya por el proceso de tomar cursos, de leer muchos libros de autoayuda, de crecimiento personal, de constelaciones familiares, de biodesprogramación, de programación neurolingüística, ¿no? Pero no resonaba en el momento como ahora. Acabo de pasar por un proceso de divorcio o estoy en ello y para mí ese matrimonio fue como ese impulso para escucharme, para tomar el tiempo a solas y poder encontrar esa nueva versión que hoy disfruto
de Cintia, ¿no? Y ese propósito que tenemos oculto como mujeres, como decía, vengo de una crianza en donde me educaron a luchar constantemente y por eso yo estaba en lucha contra mí misma hasta que me di cuenta que no se trata de luchar y que la lucha es tener el control. Y yo tenía el control siempre porque así obtenía los resultados, ¿no? Siempre decía, yo hago que las cosas sucedan. Y esa era una manera de tener el control de todo porque podía tangibilizar los resultados. Pero ahora que estoy experimentando el hecho de soltar el control en diferentes aspectos de mi vida, vivo con serenidad, con felicidad, con plenitud. No voy a decir que esto es algo que todos los días, porque también soy humana y tenemos pensamientos intrusivos, pero es saber canalizar, ¿no? Esos pensamientos, pero lo más importante, pienso yo, es tomarte el tiempo de estar sola. Puedes estar con pareja, puedes estar con familia, amigos, pero es ese tiempo que tú te das, que tú te regalas para estar sola, para escucharte, porque tenemos muchas distracciones hoy en día con la tecnología, las redes sociales, tenemos muchas distracciones que nos generan esa dopamina y nos adormecen, entre comillas, ¿no? Entre tantas emociones y no logramos escucharnos. Entonces estamos aceleradas en la vida sin reconocer nuestro verdadero poder de la intuición y conectar con esa energía femenina. Entonces hoy en día yo también plasmo todos estos procesos que estoy pasando en mi vida personal, en mis diseños. Eso es lo que más me gusta de mi trabajo hoy en día. Que, por ejemplo, en esta colección hablo justamente de la valentía y trabajo con el manto andino, que es la yigya, en estos diseños que se usaba antes para poder cargar al bebé mientras la mujer se iba a trabajar en la cosecha o se usaba de mantel para el momento de comer sobre la tierra, o lo usaba simplemente como una manta, ¿no? Para abrigarte del frío. Y este manto andino también es un símbolo de resistencia y de lucha porque así fueron criados nuestros ancestros, ¿no? Y se nos ha ido transmitiendo eso, pero en realidad esa no es nuestra razón de vivir, sino es el merecimiento como mujeres que somos. Y en esto, en esta colección plasmo eso. De hecho, se llama Soy valiente, el renacimiento, porque yo siento que volví a nacer cuando reconocí que mi valor está por quien soy y no por las cosas que hago. Y qué maravilloso poder escuchar todo esto, de verdad, descubrir al ser humano, porque tú has dicho también al comienzo, escuchaba artista, permitirme hacer arte. Y para cerrar ya esta conexión, que más adelante pues vamos a tener otra conversación más amplia, hablando de otros temas, realmente me gusta mucho cuando encuentro personas que están, como tú dijiste, alineados con lo que han venido a hacer realmente. Y estamos, Cintia, en un tiempo que estamos, como tú dices, está cerrando un ciclo en tu vida para entrar a un ciclo nuevo, que es un ciclo en que todos los seres humanos es necesario que creamos que somos seres magnificentes, extraordinarios y que no solamente hemos de cumplir esos propósitos exteriores que al final es lo que decía el Maestro Jesús, todo llega por añadidura. Pero ¿qué quiere decir esto, verdad? Que llega porque primero yo estoy reconociendo el ser extraordinario y magnificente que soy para que por añadidura se refleje afuera. Así que para despedirnos, ¿qué palabras tienes para toda la gente que te esté escuchando? ¿Cómo te encontramos en las redes sociales? Bueno, primero pueden encontrarme a mí como Cintia Ponce PNL de programación neurolingüística y Jaguar, que es Jaguar Designs, que se escribe con Y-A-W-A-R, Jaguar Designs. Jaguar, de hecho, es una palabra en quechua que significa sangre porque todo está hecho con ADN peruano.
Esa es la razón del nombre. Y bueno, decir si es que escuchan emprendedores, algo que a mí me ayudó mucho a poder continuar con mi emprendimiento es que nosotros somos una extensión perdón, nuestro negocio es una extensión de nosotros mismos, que si nuestra ser no está bien, nuestro negocio no está bien. Si nuestra mente como persona no está bien, nuestro negocio no está bien. Entonces, el enfoque no tiene que ser nuestro negocio, el enfoque tiene que ser nuestro ser. Y es el trabajo más difícil que las finanzas de nuestro negocio, que las ventas de nuestro negocio, porque cuando algo pase y nosotros estemos bien, vamos a poder tener toda la capacidad de resolverlo sin caer. Muchísimas gracias, Cintia. Ya saben, amigos, estamos conectados desde esta nueva plataforma que estamos abriendo en este mes y que vamos a continuar. Y recuerden, ya tenemos también el curso de Hotmart, donde hablamos de propósitos, deseos y algo más. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, esperemos a nuestro próximo invitado, que realmente están siendo seres extraordinarios y magnificentes que nos hablan de cómo hacer el camino a lograr el propósito. Gracias, Cintia. Y bueno, nos estamos viendo desde Armonía Interna Cósmica. Gracias.